Hoy nos acompaña la doctora Luz Elena Castaño, nutricionista dietista. Doctora Elena, ¿cómo estás? Hoy nos vas a hablar de terapia cetogénica y epilepsia, mitos y realidades. Doctora Elena, muchísimas gracias por apoyarnos. Hola Gina y muy buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Ahí me confirman por favor si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Listo. Muchísimas gracias. Gracias por apoyar a la asociación, como siempre. No, para mí tú sabes que es un gusto, un compromiso y un honor también estar haciendo parte del panel del día de hoy. Yo les voy a hablar un poquito de los mitos y realidades que hay respecto a la terapia cetogénica, pero cómo esos mitos nos llevan a tener algunos errores en la práctica. Entonces la idea es que podamos identificar muy bien la terapia cetogénica para quienes aplicaría como una opción terapéutica y qué cuidados debemos tener en cuenta para evitar caer en esos errores que terminan en los resultados que no queremos, porque finalmente como profesionales de la salud y como padres y cuidadores, queremos que las intervenciones para nuestros seres queridos sean aterrizadas, basadas en evidencia científica y sobre todo que busquen el control de las crisis, más otros beneficios complementarios que se pueden identificar, por ejemplo, con la terapia cetogénica. Entonces les voy a compartir por acá mi pantalla y voy a empezar contándoles también pues de mis conflictos de interés. Me avisan por favor cuando ya estén viendo. Todavía no, Ahora sí, Soy asesora para Danone Baby Nutrition, sin embargo, toda la información presentada es producto de mi experiencia. Quiero empezar resaltando que uno de los grandes errores es creer que la dieta cetogénica es demasiado compleja y no iniciarla, como creer que es demasiado simple e iniciarla mal. Creo que debemos asumir una gran responsabilidad en iniciar la terapia cetogénica en quien realmente lo necesite por un equipo multidisciplinario que haga una adecuada implementación y seguimiento. Recordemos que en la dieta cetogénica hay una modificación significativa de la ingesta de los macronutrientes, donde se aumenta la grasa, se disminuyen los carbohidratos y se mantiene la proteína. Esto se hace en fines médicos y nutricionales, los cuales son controlados y son específicos para cada individuo, con el fin de lograr un adecuado control de las crisis epilépticas, pero también de preservar un adecuado estado nutricional. Estos son los 5 puntos más comunes que he identificado y es iniciar la dieta cetogénica por fuera de un programa bien articulado, errores a nivel de la educación y la comunicación, errores en el cálculo y suministro inadecuado de nutrientes, olvidarnos de los micronutrientes y de la fibra a la hora de calcular la dieta y un inadecuado seguimiento. Entonces, en el primer lugar, iniciar la dieta cetogénica por fuera de un programa bien articulado. De este gran error se deriva el primero, creer que la dieta cetogénica es apta para todo el mundo. Esto no es así. Existen indicaciones y contraindicaciones muy puntuales y quien define la pertinencia de iniciar la dieta cetogénica es el neurólogo tratante. Asimismo, seguir dietas estándar y consejos que ahora son muy frecuentes encontrar en redes sociales, en Instagram, sobre el manejo de la dieta cetogénica, es un gran error, ya que la dieta cetogénica debe ser específicamente calculada y debe ser el resultado de una valoración nutricional muy completa que debe hacerla un nutricionista con entrenamiento especializado en el manejo de la dieta cetogénica. Y vemos que tanto el neurólogo, bien sea pediatra o neurólogo de adultos, como el nutricionista dietista certificado y entrenado en dieta cetogénica son parte fundamental de ese gran trabajo en equipo a la hora de definir los objetivos de manejo y lograr el control de las crisis, que es lo que esperamos cuando iniciamos una terapia cetogénica. Con un programa bien articulado. El programa bien articulado debe partir de una valoración por neurología, donde se determine si el paciente es candidato a iniciar la terapia cetogénica. Se deben prescribir varios exámenes de laboratorio para ver cuál es el estado basal con el que se va a iniciar y si el paciente realmente es candidato, si hay que hacer algunos ajustes antes de iniciar la dieta cetogénica. Y con esos exámenes debe asistir a la primera valoración por nutrición, la cual es muy completa, y se deben definir los siguientes controles posteriores a esta valoración nutricional. Esta va a ser una etapa de transición donde se educa en alimentación y nutrición, se debe iniciar la terapia cetogénica, se hacen los diferentes ajustes
y el seguimiento nutricional para garantizar una buena adherencia, tolerancia y, digamos, dentro del esquema que yo suelo tener y recomendar es que al tercer mes se haga nuevamente una evaluación de eficacia que se debe hacer en conjunto con el médico tratante para determinar si continúa en terapia cetogénica o no continúa, si fue respondedor o no fue respondedor. Y dependiendo de la decisión que se tome en conjunto con el paciente y con su núcleo familiar, si no continúas, el neurólogo tratante deberá considerar algunas otras opciones terapéuticas y si continúa, ya los controles por nutrición son un poco más espaciados, pero debe mantenerse el seguimiento nutricional hasta que se decida si va a haber un retiro de la dieta o no y cómo va a ser ese retiro de la dieta. Tanto los objetivos que se definan como los controles, el tiempo para medir esa eficacia y para identificar los beneficios complementarios se deben hacer en conjunto, pero siempre teniendo en el centro el paciente y su núcleo familiar, identificando cuáles son los mejores momentos, el mejor tiempo para lograr grandes resultados. Y es importante empezar a trabajar desde la primera consulta en el diario de crisis, en el diario de ingesta y en los exámenes de laboratorio para un adecuado seguimiento. En nuestro segundo gran error que identificamos en educación y comunicación, entonces encontramos que asumir que los pacientes saben de nutrición y comprenden las indicaciones dadas por el nutricionista suele ser un gran error. Y el primer paso es identificar cuáles son esos conocimientos que tiene el paciente de base, y no solo el paciente, sino su núcleo familiar, y romper aquellos paradigmas sobre alimentación, sobre nutrición, y hay que hacer un gran proceso de educación sobre la redistribución que hay de los macronutrientes. Entonces yo recomiendo 3 puntos claves que son indagar, educar y validar. Muchas veces en la consulta, por la practicidad, por no validar adecuadamente la información, damos mensajes como hay que evitar los carbohidratos, pero sabemos si el paciente y su núcleo familiar sabe qué es un carbohidrato, qué alimentos contienen los carbohidratos. Otra frase común puede ser no coma azúcares. Entonces muchas veces llegan a la consulta, yo dejé por completo el azúcar, pero lo reemplacé por panela, miel, dulce. Entonces tenemos que ser muy precisos en la información. En cuanto a indagar, yo sugiero y siempre trato de indagar en definir qué creen que hace parte de una alimentación saludable, qué piensan de las grasas. Hay una percepción muy fuerte y una educación muy fuerte de lo que creemos acerca de las grasas. También es importante identificar qué alimentos hacen parte de los carbohidratos o tienen un contenido importante de carbohidratos. ¿Qué nos permite identificar esta información? Generar confianza en el tratamiento, indicar y conocer muy bien qué es lo que cree el paciente y cómo logramos llegar con educación para moverlo a lograr el objetivo ideal. Entonces ya con esta información podemos pasar a educar y hacer énfasis en por qué se aumenta la ingesta de grasas, por qué es bueno aumentar la ingesta de grasas precisamente para lograr ese efecto cetogénico, cómo seleccionar los alimentos y cómo leer la información nutricional, es decir, el etiquetado nutricional. Y algo muy importante es validar la información, pedir que luego nos respondan con ejemplos de un listado de alimentos cuáles tienen mayor aporte de carbohidratos, cuáles de grasas, cuáles de proteínas, que nos envíen un diario de ingesta posterior a la entrega del plan nutricional, estar validando que la información que dimos es la que realmente se comprendió durante la intervención nutricional. Y las ayudas visuales son importantísimas sobre los mecanismos de acción, hablar que hay una predilección en la dieta cetogénica para que el cerebro se vaya a utilizar las grasas como fuente de energía, logrando así la producción de cuerpos cetónicos, con el fin de lograr ese efecto anticonvulsivante y neuroprotección. Es importante hablar de los diferentes grupos de alimentos y de los alimentos que están permitidos y los que no están permitidos, indagar sobre cómo leer un etiquetado nutricional y la información de cómo llevar un diario de ingesta. El tercer error también derivado, y esto es más asociado a la consulta de nutrición, es el cálculo del suministro inadecuado de nutrientes. Entonces, acá hablamos de 2 errores, y es el primero, restringir las calorías y los líquidos. Anteriormente, y en protocolos que se hacían años atrás, recomendaban restringir las calorías y restringir los líquidos. En la actualidad, se sabe que se debe garantizar el 100% de los requerimientos nutricionales según los resultados de la valoración nutricional. Si en paralelo al control de las crisis el objetivo es, por ejemplo, mantener
peso o disminuir el peso, uno hace el aporte o la modificación calórica, pero quiero también desvirtuar un poco la asociación que hay que la dieta cetogénica sirve solo para bajar de peso, porque hay personas que si requieren mantener su peso, lo pueden mantener aún siguiendo una dieta cetogénica. Y con relación a los líquidos, anteriormente también se recomendaba la restricción, tener al paciente un poco deshidratado, y en la actualidad vemos que no es adecuado, que se debe consumir también el 100% del requerimiento de líquidos de cada individuo. Otro gran error es creer que solo las tasas cetogénicas altas son efectivas. Recordemos que las tasas cetogénicas o radio o relación cetogénica es la relación que hay entre las grasas y los carbohidratos más proteínas. Entonces vemos, por ejemplo, una relación 1 a 1 es una parte de grasas por una de carbohidratos más proteínas. Acá, ¿cuál es la recomendación? Encontrar el punto metabólico en el que se obtiene la mejor respuesta, tanto en el control de las crisis como en adherencia, en tolerancia y en seguimiento de su estado nutricional. Yo recomiendo hacer un aumento gradual del radio cetogénico, empezar por 1 a 1, ir progresando según la necesidad a 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, según lo que nos vaya indicando cada paciente. Pero eso es como ir titulando la dieta, encontrar cuál es la tasa cetogénica ideal en la que se logra control de crisis y en paralelo hay buena tolerancia y adherencia. Y hay, por ejemplo, en adolescentes y adultos, una de las recomendaciones son tasas cetogénicas entre 1 a 1 a 2 a 1. Y en una edad pediátrica, de pronto tasas cetogénicas un poco más altas. Otro gran error es creer que todas las dietas cetogénicas son iguales. Hay varios tipos de dieta cetogénica. Dieta cetogénica clásica, modificada de Atkins, con triglicéridos de cadena media y de bajo índice glicémico. Algo importante acá es que no todas las dietas son iguales. Si bien es cierto no hay diferencias a nivel de eficacia, sí las hay a nivel de las características y de la adherencia y tolerancia que inducen. Y eso es muy importante identificar a la hora de individualizar la terapia cetogénica. Debemos identificar la alternativa que más se adapte a cada individuo. Y vemos que acá cada una de estas dietas tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, en un adolescente o adulto, la evidencia ha mostrado que la dieta modificada de Atkins es de las que tiene mejores resultados precisamente porque es un poco más flexible. El tercer gran error está a nivel del cálculo y suministro inadecuado de nutrientes. Entonces, yo he identificado mucho, he visto mucho tanto en consulta como en planes de algunos colegas que hacen una disminución, una restricción de los carbohidratos, pero no hacen un aumento en paralelo de las grasas. Para que la dieta cetogénica funcione, se deben disminuir los carbohidratos y aumentar las grasas. Y esta redistribución se debe asegurar no solo en papel y lápiz, sino también en la práctica que el paciente consuma la cantidad de grasa indicada, que debe ser más del... Simplemente se disminuyen carbohidratos, pero no se aumentan las grasas, y también el paciente va a estar en un déficit nutricional, un déficit calórico, y no va a hacer control de las crisis. Adicional a esto, una inadecuada suplementación de micronutrientes puede ser frecuente y puede estar asociado a la restricción de los carbohidratos. Los carbohidratos que están contenidos, por ejemplo, en cereales, en tubérculos, pero también contenidos en frutas, en vegetales, al disminuir la cantidad suministrada, se va a disminuir el aporte de fibra, de vitaminas y minerales, y esto puede generar a largo plazo efectos indeseados. En una dieta realizada en relación 4 a 1 100% con alimentos, se identificó que apenas lograban cubrirse 3 de los 28 micronutrientes requeridos. Y en una dieta cetogénica 1 a 1, que es más flexible, se cubrían 12 de los 28 micronutrientes. Entonces, ¿qué es importante? Que si la dieta se hace 100% con alimentos, hay que calcular los aportes y mirar si es necesario suplementar. Y cuando se suplementa con algún multivitamínico, este debe ser sin carbohidratos. Si estamos tecnificando la dieta cetogénica con alguna fórmula cetogénica, hay que verificar los aportes y seleccionar la opción más conveniente. Hay opciones que son para un rango de edad de pronto más pequeños, otras que son para adolescentes y adultos, y acá es muy importante identificar qué aportes tienen. Algunas vienen con fibra, otras no, algunas vienen con ácidos grasos esenciales, otras no, otras tienen más carnitina, otras menos. Entonces es importante conocer muy bien las fórmulas y identificar la mejor opción que se ajuste al paciente, a lo que necesita el paciente. Tengo entendido que hay otra sesión donde hablan puntualmente de las fórmulas, y eso es importante considerarlo a la hora de tecnificar la terapia cetogénica.
Me voy a tener un poco acá y es que cuando restringimos los carbohidratos se compromete la ingesta de la fibra. La fibra es muy importante para la salud. No solo funciona y tiene un efecto positivo a nivel de la regulación gastrointestinal, de evitar el estreñimiento, de ayudar a mejorar o aliviar la diarrea, sino que también se han identificado muchos beneficios a nivel de factores en el riesgo de enfermedad cardiovascular, control del peso, función inmunológica y salud del colon. Acá no me voy a tener en el tránsito intestinal porque creo que es de las funciones más conocidas por toda la comunidad, pero sí quiero hablar puntualmente de los beneficios de la fibra en mantener un adecuado perfil lipídico en la microbiota intestinal y en el sistema inmune. En esta publicación se habla de los efectos de la fibra en el colesterol y habla puntualmente que la ingesta de fibra se asocia con un perfil lipídico menos aterogénico. Tras varias observaciones y múltiples investigaciones han identificado que una alta ingesta de fibra ayuda a reducir el colesterol LDL, que es el colesterol que comúnmente llaman como colesterol malo. Entonces, por esto es importante para ayudar a modular ese perfil lipídico tener un adecuado consumo de fibra. A nivel de la microbiota intestinal, que es un tema muy reciente y muy bonito, se habla que la fibra dietética tiene un potencial de cambiar la microbiota intestinal y alterar la regulación metabólica en humanos. Actualmente hay varias publicaciones que hablan del eje intestino-microbiota-cerebro y cómo la microbiota podría llegar a tener efectos en la modulación de la epilepsia, lo cual es muy interesante y estamos atentos a los resultados. Luego, las claves para evitar los errores es un trabajo en equipo y bien articulado, que los objetivos y las metas estén bien definidos, que se programen todos los controles desde la primera consulta, que se alinee muy bien el programa de terapia cetogénica y que se mantenga una comunicación sencilla, clara, abierta y confiable que permita ir haciendo los ajustes en el tiempo adecuado para evitar también que vengan con el tiempo algunos efectos indeseados. Y lo más importante es estar siempre dispuestos a aprender. Los pacientes nos pueden dar o suministrar información muy valiosa que nos puede orientar una intervención mucho más eficiente. Entonces es importante estar dispuestos a aprender, a enseñar y a trabajar en equipo. Muchísimas gracias. Espero que en esta información hayamos tocado los aspectos más relevantes a la hora de implementar la terapia cetogénica de forma más segura y eficiente para lograr los mejores resultados, tanto en el control de las crisis como en preservar un adecuado estado nutricional. Muchísimas gracias y feliz resto de día para todos ustedes. Bueno, doctora Elena, muchísimas gracias. A ustedes, no sé si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario. Bueno, por el momento no hay comentarios. ¿Alguna mamita que tenga su Creo que hijo con dieta cetogénica? Bueno, de todas maneras, por acá leí una de pronto en el chat de Facebook que hablabas respecto a qué opción o qué fórmula era la más aconsejable para la epilepsia refractaria. Acá, más allá de decir de pronto que tenemos una fórmula que sea más conveniente que otra, lo que sí es fundamental es que el manejo nutricional se dé, como lo decía, en equipo, interdisciplinario, que sea el médico tratante quien determina que el paciente es candidato a la dieta cetogénica y dependiendo de la edad, el estado nutricional, los exámenes de laboratorio, sí podemos buscar de pronto, cuando se utilizan este tipo de fórmulas cetogénicas, la que mejor se adapte dependiendo de la edad y el estado nutricional. Algunas vienen con ácidos grasos esenciales, que es fundamental en los primeros años de vida, o de pronto los triglicéridos de cadena media. Entonces, dependiendo de los objetivos que como equipo uno defina, con el neurólogo tratante y con la familia del paciente, es donde encontramos la mejor opción nutricional, pero no hay una fórmula mágica. Todo hace parte de un trabajo en equipo y de seguir un plan nutricional que sea integral, que sea 360. Mira, hay una preguntita en el chat. Dice que tiene una niña de 5 años, lleva 5 años la dieta, que es excelente, que tiene la niña síndrome de Down y que es, ¿cómo sería el cambio a la modificada de Ankis? Hay que hacer una transición y hay que ver realmente si tu hija necesitaría
hacer esa transición a una dieta modificada de Atkins. Importante antes de cualquier cambio, ver los exámenes de laboratorio y ver que nutricionalmente esté muy bien, que esté compensada. Y a veces ya cuando ya lleva tanto tiempo, por ejemplo, que tú dices 5 años, sí se puede pensar en una opción un poco más flexible. Con tu nutricionista tratante puedes ver si se mantiene la tasa cetogénica o si sería conveniente disminuirla. Si se hace algún cambio, hay que estar muy atentos que no vayan a aparecer crisis epilépticas. Entonces, si está estable, si se mantiene un adecuado estado nutricional y un buen control de crisis y hay buena adherencia, de pronto yo no vería necesidad de hacer el cambio en el tipo de dieta. Pero si ya empiezan a haber cambios, por ejemplo, en la adherencia, ya a veces se cansan de la alimentación, uno empieza a considerar variaciones, ahí sí podría contemplarse que sea modificada de Atkins para mejorar de pronto esa adherencia. Pero eso lo importante es siempre revisarlo con tu nutricionista tratante para que todos los cambios estén contemplados y que logremos tanto control de crisis como un adecuado estado nutricional, que no sacrifiquemos ninguno de los dos. Vale, Do, muchísimas gracias. Gracias por Muchas apoyar, gracias a todos. gracias por apoyar a la asociación, Do, como siempre.